En todo este tiempo juntos hemos aprendido varias cosas. Me gusta el anime, me gustan los cómics y probablemente me gusta oír el sonido de mi propia voz porque nunca me callo. Así que según esa lógica, uno esperaría que el manga, el medio que incluye más elementos del cómic y el anime, fuera una de mis fuentes de entretenimiento predilectas. Pero, curiosamente, casi no leo manga. Definitivamente no es nada contra el estilo, sino sería un hipócrita por ver anime, y las historietas me tienen acostumbrados a esperar meses por cada nuevo capítulo. Así que tampoco le puedo echar la culpa a eso. Simplemente, no leo manga. Actualmente solo me leo Attack on Titan porque todo el mundo y su abuelita se están leyendo Attack on Titan y los mangas de Persona Q. Y eso solo porque no tengo manera de comprar los juegos. Ah, sí, se me olvidó. También aprendimos que soy un maldito tacaño. Así que si alguien me pregunta por Nantatsu no Taizai o Usama Game, lo más probable es que responda con un largo y pausado ¿qué? Dicho eso, no significa de ninguna manera que jamás haya leído uno, solo que mi biblioteca es limitada y poco convencional, pero en este caso es algo bueno. Así que echémosle un vistazo a 5 de mis mangas favoritos. Iniciemos con la serie más mainstream por ponerlo de alguna manera. Y Dios, odio esa palabra. Mahou Sensei Negima fue un manga muy popular de mano de Ken Akamatsu, el creador de Love Hina. Esencialmente, él quería crear un manga de acción, pero los altos mandos querían que continuara en la misma línea de comedia / harem que tenía Hina. Así que, Akamatsu se decidió a crear una serie de acción donde pudiera integrar estos elementos. El resultado fue Negima. Negi es un niño prodigio, que es enviado a Japón para ser profesor de inglés en una academia femenina. El asunto es que Negi no es una persona común. Es un mago, el hijo de uno de los más grandes magos de la historia, y en su nueva residencia y entre sus estudiantes se encontrará con muchos otros casos anormales como el suyo, que oscilan desde lo hilarante hasta lo genuinamente peligroso. El autor se vale de la edad de Negi para burlarse de muchos de los tropos del género harem, mientras aprovecha los elementos de magia para crear una serie de acción bastante atrapante. Es una obra expansiva y bastante compleja, y no estoy en capacidad de hacer una reseña con propiedad, porque a decir verdad, nunca la terminé de leer. Pero Negima fue uno de los primeros mangas a los que estuve expuesto, y es probablemente el único al que seguí con tanto tiempo y con tanta dedicación, hecho que le dio un lugar en mi corazón. Personajes como Negi o Asuna me traen buenos recuerdos. Me acuerdo de reírme con Chachamaru y con Oka, de preocuparme por Setsuna, o de emocionarme en la pelea con Evangeline. Será nostalgia en gran parte, pero eso mismo hace que sea una historia que no pueda dejar a un lado. El título lo dice todo. Desarrolladores, Mobile Suit Gundam, antes de la guerra de un año. Developers es otra más de las inagotables entregas de Gundam, pero de una manera muy diferente a la habitual. Está situada años antes de la serie original, y no se enfoca ni en la guerra, ni en las peleas, ni en la política. Es la historia sobre cómo se desarrolló el primer mecha de la historia, el Mobile Suit que sería después conocido como Zaku. Lo que más me gusta de Developers es lo distinta que es. Es una serie más de comedia, enfocándose en una compañía de ingenieros más bien ruidosa, poco pulida y agresiva, pero con mucho talento, y sus esfuerzos por crear una máquina de vanguardia. No hay peleas espaciales ni armas láser, solo pruebas de campo, configuraciones y arreglos. Es una historia muy sencilla y personal, sobre un grupo de amigos que quiere ganarse un contrato y retrata un tema que no se maneja mucho en el género: la ciencia detrás de los mecha, la física, la química, la programación, todos los esfuerzos de los miles de mecánicos que tienen que mantener a los robots andando. Y así, es muy fácil ganarle cariño al elenco y a la misión, lograr que el Zaku sea la máquina que merece ser, pero al mismo tiempo, ahí está oculta la tragedia. Todos los que hayan visto Gundam sabrán que el Zaku sí se desarrolló con éxito, y fue la base de las fuerzas militares de Zeon. La creación del Zaku cambió la guerra para siempre, y causó décadas de dolor y pérdidas a ambos bandos. Así que aún cuando la historia celebre el éxito del proyecto, no hay duda de que los personajes inocentemente crearon el arma que causa incontables pérdidas humanas en uno de los conflictos más icónicos de la franquicia. Developers es una serie de mecha diferente, pero con mucho contenido. Onani Master Kurosawa. Antes de cualquier cosa quiero que busquen el significado de la primera palabra en Google. No la región, el otro Onani, el onanismo. Este manga es básicamente Death Note pero con esa temática. ¡No se vayan! ¡Esto vale la pena! Onani Master Kurosawa se vale de esta temática para desgarrar y criticar la actitud que ha tomado el medio en años recientes. Mientras miles de mangas y en anime usan el fanservice y la sexualidad inmaduramente para vender más o cumplir fantasías de autoinserción, Kurosawa lo retoma con un objetivo completamente opuesto: desenmascarar lo negativo de esta actitud. Es una obra anti-escapismo, anti-fanservice, y después de que sobrepasas el choque inicial te encuentras con una de las piezas de ficción con el mejor desarrollo de personajes que alguna vez he visto. Kurosawa es una historia donde lo que lleva todo son los personajes, y de una manera espectacular.
El protagonista inicia creyéndose superior a todos los demás, algo así como el cruce de Light Yagami y Lelouch Lamperouche, pero conforme se abre, aprende que las personas de verdad tienen más matices, y que quiere ser parte de la sociedad, pero se ve chantajeado por una compañera que sabe sus secretos. Así el manga se convierte en una obra sobre crecer, sobre asumir tus errores, afrontar tu presente y aprender a abrirte camino al futuro. Es increíble en muchos aspectos, los personajes son muy humanos, la trama es muy adictiva y es un viaje que de inicio a fin cumple con lo que se espera. Lo único que puedo criticarle es el arte, que resulta algo tosco, pero el resto es genial, es una historia madura, pero no explícita. Onani Master Kurosawa es a mi opinión la mejor obra en esta lista, así es sencillo y directo. Es muy probablemente el mejor manga que he leído. La puse en el medio para que tengan tiempo de asimilar la temática, y porque es muy difícil de escribirla sin arruinar la trama, pero es una obra que recomiendo sin dudar y defenderé a capa y espada. Traducido como una voz silenciosa o la forma de la voz, Koe no Katachi es en muchos sentidos una obra muy similar a la anterior, siendo la principal temática y enfoque el crecimiento de los personajes, pero aquí la premisa cambia drásticamente. Es una historia sobre el bullying, sobre la discapacidad y sobre cómo esto puede marcar la vida de muchos. Shouko Nishimiya es una niña con problemas auditivos, que al ingresar al colegio se convierte en la víctima de Shouya Ishida. Él toma riesgos del salón, y lentamente se convierte en la víctima de toda la institución. Años después los dos se reencuentran, e Ishida al borde de la desesperación hará todo lo posible para reparar, o aunque sea, enmendar sus errores. Koe no Katachi es una obra cruda, retrata el bullying seriamente, y es el tipo de historia donde si te sientes identificado, te verás seriamente afectado. Pero al mismo tiempo, retrata el matoneo con mucha madurez, mostrando ambos lados de la moneda. Sí, los niños son niños, pero eso no cambia todo el daño que pueden generarle a una persona sensible. Al mismo tiempo que no podemos exigirles que entiendan como los adultos. La vida de víctimas y victimarios se ve igual de afectada. Nadie gana en esta situación, y por duro que suene, ambas partes tienen cierta culpa. Koe no Katachi es una gran obra, llena de corazón y respeto, pero llevado con firmeza. Los personajes son memorables y maneja temas que muchas otras obras esquivan. Es una lectura que vale la pena, y si más mangas fueran así, y no desfiles de personajes con pelo puntiagudo lanzándose poderes, tal vez el medio sería más reconocido mundialmente. Lo único que le critico es el final, pero eso obviamente es subjetivo. Además, no pienso hacer spoilers. Murasaki Hiro no Qualia inicia con una premisa curiosa pero relativamente inocente. Gaku es un estudiante que tiene una amiga algo curiosa, Yukari, quien afirma ver a todos los humanos como robots. Robots con un estilo bastante mecha. Y así en primera instancia la pregunta trascendental se convierte en esta. Para alguien que ve a las personas como cosas, ¿acaso eso significa que los humanos valen tan poco como los objetos? ¿O que los objetos son tan importantes como los humanos? Varios sucesos llevan a que Gaku crea en los ojos de Yukari y su peculiar percepción del mundo, pero después de cierto punto la historia pisa el acelerador y se convierte en una narrativa sin frenos que aborda toda variedad de temáticas científicas, desde la física cuántica, los mundos paralelos, el viaje en el tiempo, el teorema de Fermat o incluso la teoría del todo, a su vez que retrata un análisis sobre la psicología humana increíble, mostrando momentos de increíble ternura o total depravación y locura. Qualia de Purple es algo así como que Rano Kyukai conoce a Steins Gate, un estudio sobre las percepciones con un trasfondo científico, e incluso podemos añadirle ciertos toques de oscuridad a lo Madoka. Si te gustaron cualquiera de las tres series mencionadas, encontrarás cosas que disfrutar en Qualia, y a todo aquel que se precie tener cierto interés científico también le agradará. Obviamente, no puede tener lealtad al 100% con todos los temas, la ciencia ficción requiere imaginación, pero es una mirada muy interesante y entretenida a todas estas temáticas. Qualia de Purple es una gran historia. Esta lista no podría ser más dispar y poco convencional, pero creo que en eso está el chiste. Hay muchos temas que escoger y varios títulos que tal vez no conocieras, y con que uno solo te haya llamado la atención, con eso me basta.